Sí, ahora lo que hay ahí es para ir a tomar café y hoteles. Cafeterías, pero si todo San José fuera como Barrio Amón, Barrio Toya, me refiero a San José Centro, sería espectacular, una capital lindísima. Claro. Bueno, vamos a la cabaña, ahora sí, Charlene. Es que yo estaba haciéndoles ahí un comiendo adelantillo. ansias. Vean qué rico. Para pasar tal vez el fin de semana, Melissa Omaña nos tiene una excelente recomendación. Compañeros, buenos días. Hay lugares que tienen una vista privilegiada y hoy estoy en uno de esos. Vea usted, aquí tiene, bueno, unas montañas maravillosas, también se ve Caldera, se ve en detalle Punta Arenas, se ve hasta el Golfo de Nicoya. Usted puede ver aquí el amanecer y puede ver un atardecer también espectacular en la privacidad de un lugar donde puede venir a pasear con su pareja o si quiere también ahora traer a su mamá de paseo, igual lo puede hacer. Pueden disfrutar muchísimo. Vamos a conversar con Nicole Hernández, quien es la encargada del lugar. Nicole, ¿cómo está? Buenos días y muchas gracias por recibirnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes por visitarnos. Nicole, bueno, hablemos primero ahorita. ¿Dónde estamos ubicados? Y un poquito de la visibilidad, que sin duda es el punto fuerte de este lugar. Claro, es bellísimo. Estamos ahorita en Piedades Sur de San Ramón. Y ustedes, como ya lo detallaste, una vista increíble a todo el Golfo de Nicoya. Más que bienvenidos. Muchas gracias. Nicole, ¿cómo hacen las personas entonces que quisieran venir de paseo, verdad? En este plan, pues de pareja o más familiar. ¿Cómo reservan? Bueno, nosotros nos manejamos únicamente por la plataforma de Airbnb. Yo con mucho gusto les adjunto el link, ahí nos pueden buscar. También salimos como Vinto. ¿Qué tipo de consideraciones tiene que tener la gente que viene? Aquí hay, por ejemplo, cocinita, pueden prepararse su comida o también hay algún servicio de alimentación cerca o así. ¿Cuál es la recomendación de ustedes? Claro que sí. Bueno, si quieren venir a cocinar, tenemos una cocina completamente equipada, pero hay restaurantes a menos de 5 minutos de todo tipo, comida típica, comida rápida, pizzas artesanales, entre otros. Y bonito viendo aquí que el detalle desde la habitación también se logra ver la vista y todo el paisaje. Claro que sí, se logra ver desde la cama, pueden ver absolutamente todo. Si el clima les favorece, van a tener una vista increíble de película. Nicole, aquí también en cuanto a la zona, ¿cómo es el clima? ¿Es frío? ¿Es recomendable mejor traer suéter o no tanto? Sí, es frío. Generalmente, como estamos arriba en la montaña, es un lugar frío. Cuando decide hacer sol, pues hace un sol delicioso y te puedes broncear afuera en el balcón con frío, pero con un sol increíble. Y también, Nicole, un lugar me imagino muy tranquilo, seguro, porque hay gente que dice, uy, quiero como ir a desconectarme un poquito, pero me da miedo si estoy muy solo, ¿verdad? ¿Qué diría usted de esta zona? Bueno, sí, contamos con vigilancia 24 horas por cámaras, sensores de movimiento y también la clave de la puerta que se le da a cada huésped se cambia con cada uno. Y entonces, pues ya para finalizar, Nicole, una invitación en general a la gente que quiera venir. Claro que sí, invitadísimos todos los que quieran venir, nos pueden contactar por nuestras redes sociales, los estaremos esperando. Es un lugar súper bonito al que les recomiendo que vengan a despejarse, a relajarse, a tomar un delicioso baño en la tina, ¿verdad? Con esta vista increíble, como vos decís, con la mamá, con la hija, con la tía, etcétera. Nicole, muchísimas gracias entonces por la invitación y con esta vista tan maravillosa, compañeros. Regresamos con ustedes allá hasta la Uruca. Estamos encantados con esa vista espectacular que estamos teniendo en pantalla. Melissa, muchísimas gracias por llevarnos a pasear y a conocer. Ya sabemos a dónde ir este fin de semana. Hablemos ahora acerca de la presión arterial. Es muy importante que usted sepa cuándo está en una forma normal, es decir, cuando está en verde. Cuando está en amarillo podríamos decir que está elevada, que está ahí dejando los pelos en el alambre. Y en rojo, hipertensión. Aquí vamos a despejar cualquier duda que usted tenga sobre ese tema y para eso tenemos el Facebook activo para que usted participe, haga sus preguntas. Y tenemos con nosotros al doctor Ricardo Chacón Bolívar, él es cardiólogo, además es especialista en medicina de emergencia y está aquí para ayudarnos y explicarnos. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿Cómo gracias le va? por la invitación. Muy bien, gracias a Dios. Gracias a usted por venir. Doctor, ¿por qué cada cierto tiempo se ajustan los parámetros de la presión arterial? Eso técnicamente
todos los años hay una reunión de expertos, especialistas en medicina interna, en cardiología, en emergencias, y se ven una serie de parámetros, principalmente de cómo se comporta la población mundial. Alrededor de ese año ya podemos plantear prácticamente que tenemos 1.300 millones de personas alrededor del mundo que son hipertensas, y se ven una serie de parámetros, hospitalizaciones y complicaciones que conllevan a esta patología. Y con base en eso se toman los parámetros para definir lo que nosotros llamamos guías y poder tener un parámetro para tratar adecuadamente a estos pacientes. Cabe destacar que estamos haciendo el semáforo de la presión. Entonces, aquí vamos a ver cuándo la situación está en amarillo, en verde o en rojo. Ahora, hablemos de estas nuevas categorías, porque por allá de 1976 era entre 160-95, en el 85, 140-90, y ahora en el 2026 estamos hablando 110-70. Ante estas modificaciones, ¿cuáles son los riesgos que enfrenta el corazón y el cerebro de las personas? Sí, técnicamente, conforme han pasado los años, nos hemos dado cuenta que entre más baja está la presión arterial, mejor va a estar el paciente, más calidad de vida va a tener y menos eventos cerebrales o cardiovasculares vamos a tener, o inclusive renales. Ok. Puede entonces llegar a afectarnos en diferentes ámbitos, y para poder entender muy bien este tema vamos a utilizar el semáforo. Doctor, lo invito para que pase por acá, pase adelante. Esta es su posición. Y por aquí me quedo porque vamos a hablar precisamente del semáforo con unas imágenes que nos van a salir acá. Por ejemplo, la sistólica y la diastólica. ¿Qué significa tener estos márgenes, doctor? Generalmente estos son los parámetros normales que las guías nos dicen en los que estamos prácticamente dentro de límites normales o estamos adecuadamente bien compensados o bien tratados. Aquí nos da cierto margen de tranquilidad de saber que las cosas están bien y que van por buen camino. ¿En qué momento sería conveniente tomar una presión y que esté entre estos márgenes? ¿Y cómo? Sí, generalmente se recomienda que los mayores de 40 años, una vez al año, tengan una medición adecuada de la presión arterial y que tengan una serie de parámetros, lo que nosotros llamamos medio interno, exámenes de sangre, ¿verdad? Y electrocardiogramas para ver que todo esté dentro de límites normales. Entonces, si estamos en este margen, estamos bien. No hay ningún problema. Estamos pura vida, no tenemos que estar yendo a visitarlo a cada rato. No, exactamente, estamos bastante bien. Bueno, este es el verde, el normal. Ahora, vamos a ver a continuación el semáforo en los colores amarillos, porque ahí es donde usted tiene que decir, uy, espérese, tengo que tener un poquito de cuidado. ¿De qué se trata este riesgo y por qué se requiere una vigilancia médica? Ok, prácticamente aquí esto es como cuando nosotros vamos en el vehículo y se nos enciende una luz y decimos, bueno, podemos seguir conduciendo, pero algo tenemos que hacer. Algo importante hay que vigilar, porque ya estos parámetros nos dicen que empezamos ya con daño a nuestros órganos, al corazón, a las arterias, al cerebro y a los riñones. Y entonces, todavía aquí estamos en puntos de retorno, algunas veces viendo a ver si con solo hábitos de vida saludable son necesarios y suficientes, o eventualmente vamos a requerir de un cambio radical en nuestros hábitos normales de vida, o si vamos a requerir tratamiento. Una persona que esté con el semáforo en amarillo, es decir, que tenga la presión en los márgenes que usted está viendo en pantalla, podría padecer de otras cosas como hígado graso, una prediabetes. ¿Puede estar relacionado con esto? Perfectamente puede estar relacionado con otras patologías, y generalmente cuando los pacientes nos llegan, nos viene como en un combo, ¿verdad? Algunas veces ya tenemos prediabetes o intolerancia a los carbohidratos, estamos con sobrepeso, no hacemos ejercicio, no comemos adecuadamente, etc. Entonces, cuando viene el semáforo así, en amarillo, podríamos sospechar que estamos en amarillo también en el resto de nuestro cuerpo. Así es. Ok. Vamos a ver también el asunto cuando el semáforo se pone en rojo y usted tiene que parar en seco para prestarle mucha atención y vea acá los márgenes. Doctor, háblenos acerca de los peligros que tiene un paciente que se maneje entre estos márgenes 140-90. Ok, prácticamente ya aquí nos indica algo está mal y tenemos que actuar. Esto es técnicamente como que si el vehículo nos pone en alerta y se detiene. Si no actuamos inmediatamente y si no hacemos una serie de cambios o iniciamos tratamiento, empieza a padecer el corazón, el cerebro, la arteria aorta,
los riñones, etc. Hablando acerca del cerebro, ¿cómo es que empiezan a aparecer daños una vez que la persona está dentro de estos márgenes? Generalmente estas presiones arteriales hacen que el flujo sanguíneo a nivel cerebral disminuya y que nuestro corazón tenga que trabajar todavía con muchísimo más fuerza y con muchísimo más ímpetu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con estos niveles de presión arterial, las arterias se van volviendo muy duras, pierden elasticidad y algunas veces se pueden dilatar, se rompen y terminan con sangrados en el sistema nervioso central, o la otra contraparte, eventualmente puede ser que se nos tape una arteria y que tengamos lo que llamamos un ictus o un evento cerebrovascular que puede ser transitorio, pasajero de unas horas, a permanente y dejar secuelas severas en nuestros pacientes. Doctor, pensemos en una persona que esté en un riesgo así verdaderamente alto, que usted dice, bueno, no solamente lo tiene que ver un médico, es que tiene que ir a emergencias, tiene que ir ya en carrera. ¿En qué margen? Generalmente son, o cuando tenemos alteración del estado de conciencia, prácticamente no podemos hablar, perdemos la conciencia, lo que llamamos un síncope, o el paciente no responde o eventualmente no mueve la mitad del cuerpo. Esos son ictus y que hay que definir si es de categoría isquémica, donde nuestros hospitales tienen todo un equipo de especialistas y todo un plan de contingencia para tratar ese paciente, pero es un tiempo limitado, estamos hablando de aproximadamente 90 minutos, en el que tenemos que actuar. ¿Para qué? Para que ese paciente vuelva a tener calidad de vida y poder revertir a la mayor brevedad posible, no solo las cifras de tensión arterial, sino los efectos del sistema nervioso central. El síndrome metabólico. Hablemos acerca del caso de Yulitza, porque nos cuenta que ella tiene más de 22 años de estar tomando pastillas para regular la presión, pero últimamente tiene la presión baja. ¿Esto qué significa en su tratamiento? Algunas veces depende mucho, cada paciente es un universo, cada paciente es un mundo. Entonces hay que ver si esta paciente en especial ha tenido cambios en su estilo de vida, ha disminuido la cantidad de sal de la dieta, ha hecho ejercicio, ha bajado de peso, y eventualmente el especialista que la está tratando con base en esos parámetros puede tomar decisiones de ir disminuyendo la cantidad de medicamentos que esta paciente toma. Tal vez es que está haciendo la tarea. Exactamente. Se está portando bien. Ok, Snyder nos está saludando desde Carrillo de Guanacaste. Muchísimas gracias a toda la gente de Carrillo que nos está viendo y de Guanacaste. Él nos está contando que padece de hipertensión arterial. Actualmente está tomando Iversatán por la mañana y Amlodipino por la tarde. Sin embargo, la presión a veces se eleva mucho y en otras ocasiones se baja demasiado. ¿A qué se puede deber esa variación? La hipertensión arterial es un fenómeno dinámico, la presión arterial es un fenómeno dinámico, es muy diferente a usted cuando se levanta en la mañana, antes de desayunar, va a tener generalmente presiones disminuidas, y conforme avanza el estrés diario del trabajo, de las preocupaciones, del estudio, de la dieta, de la mala hidratación, eventualmente podemos tener subonazos o bajonazos de presión arterial. Ok, entonces tiene que regularlo el tratamiento. Algunas veces sí, algunas veces disminuir algunas dosis de medicamentos o cambiar los horarios. Ok, Carmencita le manda saludos. ¿A usted le dicen Chaquito, doctor? Sí, señorita. Sí, dice. Saludos a Chaquito, que Dios lo bendiga. Siempre excelente médico, doña Carmencita. Le manda muchas gracias. Muchos saludos. Don Cris nos está contando acerca de un adulto mayor que está en rojo, nos dice, con mucha agitación del pecho, y es un paciente de 81 años. ¿Qué le recomienda? Generalmente, con pacientes ya de la tercera edad, tenemos que ser muchísimo más agresivos, definir si ese corazón ya se modificó, si es una arritmia, si estamos ya en una insuficiencia cardíaca, y actuar rápidamente, porque eso no solo nos va a disminuir los tiempos de respuesta, sino también evitar la hospitalización y que ese paciente vuelva a tener calidad de vida pronto. Vieras el caso tan raro del hijo de Wendy, tiene apenas 16 años y hay días que está elevada, otros días que la presión está muy baja. ¿A qué se debe tan jovencito? Generalmente los pacientes menores de 40 años nosotros tenemos que ser muy agresivos y definir eventualmente si no es una hipertensión secundaria. ¿A qué me refiero a secundaria? Patología de tiroides, que tengamos alguna malformación a nivel de la arteria aórtica, principalmente una coartación de aorta, malformaciones en las arterias renales o eventualmente otras patologías que nos pueden llevar a esas manifestaciones de hipertensión que sería secundaria
a una patología que está oculta. Y es bueno que consulte y que el médico empiece una serie de estudios y de análisis. Doña Yamilet nos cuenta que ella padece de presión alta, toma para esto 3 pastillas. Ahora, además, se le diagnosticaron apnea del sueño. Lo que le está pasando es que padece de muchas taquicardias y ella pregunta que si es necesario recibir atención médica. Sí, generalmente con los pacientes, cuando uno les hace su historia clínica y todo lo demás, es muy curioso porque uno siempre les pregunta o a la pareja o al paciente, bueno, el paciente es difícil que le diga a uno que si ronca durante el sueño, porque la apnea obstructiva del sueño es una de las causas de hipertensión arterial y puede provocarnos una arritmia y provocarnos la muerte durante el sueño. Entonces generalmente uno lo que recomienda es un estudio en especial, que es un estudio del sueño, para ver si el paciente es candidato o va a requerir no solo tratamiento médico, sino tratamientos mecánicos con un aparato que se llama CPAP, ¿verdad? Que lo que nos va a dar es presión positiva, nos quita el ronquido y nos ayuda a regular el sueño y la presión arterial. Muy bien. Vieras que el caso de la mamá de Angie es complicado porque ella toma varias pastillas: espirolatona, alodipino, iversatán, carvedoi, Natrilix y otros más. Además toma levotiroxina porque a ella le operaron de un cáncer en la tiroides. Como siempre mantiene la presión alta y los exámenes salen bien, la hija está preocupada. ¿Qué debería hacer? ¿Hay que ajustar la dosis? Generalmente es ajustar la dosis y buscar la dosis ideal de algunos medicamentos. Muchas veces el darle 5 pastillas a un paciente no va a decir que le vamos a regular la presión arterial. Algunas veces es tener la ciencia como una receta de cocina, ¿verdad? De saber cuánta sal le podemos echar, etcétera, y ver eventualmente cuál va a ser el tratamiento ideal, por ejemplo, para esta paciente polimedicada. Ok. Dice Haider que la pareja de él está en el hospital, tiene 6 meses de embarazo, el corazón agrandado, insuficiencia cardíaca y la presión le sale 107/24. Le dicen que así está bien. ¿Está bien? Generalmente esos son parámetros que habría que ver en qué circunstancias, en qué estadio o complicaciones tiene el embarazo, ver cómo está el medio interno, etcétera, y ver si está en una unidad de cuidado intensivo, de alto riesgo, etcétera, para poder definir con el especialista o el grupo de especialistas que la está tratando, ver eventualmente esos parámetros. Okay. Dice Trinity que ella padece de hipertensión arterial alta crónica, ha tenido muchos problemas de salud. Hace 2 años tuvo un accidente cerebrovascular, con 3 meses hospitalizada. Ella tiene 60 años, solicitó pensión, no califica. Ella toma diferentes medicamentos para el corazón y para evitar convulsiones, pues le quedaron esas secuelas después del derrame. ¿Qué examen le recomienda hacerse? ¿Hay algún camino que pueda tomar para poder curarse? Curarse a estos puntos ya prácticamente es decirle que no, ¿verdad? Hay cosas que pueden hacer para mejorarle la calidad de vida o determinar eventualmente si es candidata a una pensión por invalidez permanente, etc. Hay ciertas maneras o ciertas formas de poder llegar al punto y poder explicar al paciente por qué sí o por qué no. Muy bien. Doctor, nos quedaron un montón de preguntas. ¿Contestamos unas? Cuando guste. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias por acompañarnos. Gracias. Continuamos, Charly. Muchísimas gracias, Mari. ¿Y no les pasa que viven con dolor constante, dolor crónico, y a veces desesperados llegan a preguntarse ¿por qué es que no se me quita mi dolor? El dolor crónico es hereditario. Esta es muchas de las preguntas que se hacen los pacientes constantemente. Pero más allá de una pastilla, hay terapias con las que usted se puede aliviar. Aquí le vamos a hablar de cómo, cuándo y dónde. Gracias al doctor Andrés Rocha Romero, que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias. Hola y gracias nuevamente por la invitación. ¿Qué es el dolor, doctor, y cómo se apodera de las personas específicamente? Muy buena pregunta. Para empezar, quiero parafrasear realmente una definición científica que viene dada por la IAS. Esas son las siglas en inglés de la Asociación Internacional de Estudio del Dolor. Y básicamente nos dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial. Desglosemos esa definición. Número 1 nos dice que es una experiencia. Eso nos dice que aunque yo pueda tener una fractura en este dedo exactamente en el mismo hueso que usted, yo no lo voy a sentir y referir exactamente igual que usted. Somos diferentes, ¿no? Somos diferentes. Entonces de ahí la parte subjetiva también, el del dolor.
asociada a un daño tisular real o potencial. Eso significa que a veces hay pacientes que no necesariamente tuvieron un trauma, una fractura, una cortadura, etcétera, y pueden desarrollar dolor. Es ese dolor que todavía es más difícil de tratar porque no lo ves, no ves la articulación inflamada, no hay ves una herida que de por medio. Exacto, exacto. A veces está en los nervios y en los nervios no se manifiesta en la piel, no es tan visual como nosotros quisiéramos. ¿Por qué por más tratamientos y medicinas este dolor no llega a aliviarse? Muy buena pregunta. Número uno, va a depender de varios factores. Número uno, no hay un diagnóstico certero. ¿Qué pasa? A veces llegamos y decimos clásicos, doctor, lo que tengo es una lumbalgia. Sí, porque me duele aquí. Exacto. Pero lumbalgia hay un montón de patologías que me pueden explicar esa lumbalgia. Desde, hablemos de términos médicos, una sacroileitis, que es una inflamación o una disfunción de la articulación que recibe la zona lumbar. Un síndrome facetario, que son las articulaciones chiquitas que están detrás de la columna a todo nivel, lumbar, torácico y cervical. Un dolor a nivel de una hernia de disco, una discitis, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es realmente estudiar y definir ese dolor para poder tratarlo. Si no sabemos qué lo causa, no podemos tratarlo. Doctor, vamos a movernos para acá a nuestro modelo estrella. Pero exactamente qué pasa con el dolor. Cuando llega esto se queda registrado en el sistema nervioso del cuerpo, doctor. Todo bien, pura vida, doctor. Correcto. Vamos a ver. La forma que tiene el cuerpo de comunicarse con nuestro entorno es a través del sistema nervioso. Incluso en la piel nosotros tenemos receptores que captan dolor, sensaciones de vibración, la sensación de dónde nos ubicamos nosotros en el cuerpo, por eso podemos cerrar los ojos y aún así localizar objetos a nuestro alrededor. Entonces, los nervios no es que necesariamente nos traducen el dolor, nos traducen sensaciones amenazantes. Esa sensación viaja a través de la médula espinal y también viaja hacia el cerebro. El cerebro modula todas esas sensaciones que capta el cuerpo y nos dice, esto es una amenaza, esto va a doler. Como cuando, por ejemplo, sin darnos cuenta, estamos en una cocina Bueno, vamos a... Es que, Charlene, yo le quería decir a usted que, me cayó apenas este vivo, porque yo hace como 2 meses me lesioné como la parte de los meniscos, doctor, aquí detrás de las rodillas. ¿Y eso dónde fue? ¿En el gimnasio? Eso es que me invitaron a Conexión Fútbol el día que estuvimos allá. Okay. Y desde ese día ahí quedé como con le llaman creo que condropatía, con un pequeño desgaste de meniscos, doctor. Entonces me hicieron resonancia y me arrojó esa lesión, pero todavía, ¿verdad? Ya uno toma pastillas y todo, pero todavía al hacer ciertos movimientos me duele acá. Duele. Ajá, al hacer ciertos movimientos. ¿Esto es normal? ¿Cabe dentro de un dolor crónico? La definición de dolor crónico más sencilla para todos es un dolor que dura por más de 3 meses. Okay. ¿Cuántos meses lleva usted? Doctor, ya tengo ya voy como para 3. Para el tercero. Ya voy como para 3. Sí, bienvenido. Ay, bienvenido no. a la parte de... Ay, no, la vejez, ahora sí. Pero exactamente señálese a dónde es que le duele. Doctor, me va a poner un toquecito de pie. Por ejemplo, así estoy normal, pero si yo muevo a veces la rodilla acá o me pongo con esta rodilla en el suelo, siento acá, como un pellizquito. Claro. Algo leve, pero es una molestia ahí. A nuestra edad, y por eso te dije bienvenido, es frecuente que cuando hacemos un esfuerzo mayor y no lo hacemos adecuadamente me refiero a que no tenemos una supervisión para que nos diga, haga tal peso, flexione tanto, estire tanto, nos podemos lesionar. Y es muy frecuente en estas articulaciones que son las que llevan más peso en el cuerpo. Entonces, ¿qué tipo de tratamientos hay para esto? Depende del caso. En tu caso, que eres un paciente joven, como ella y como yo. Muchas gracias, doctor. Bien, Doc. Hay alternativas que no necesariamente consisten en quemar los nervios, ¿ok? Hay alternativas que se llaman de medicina regenerativa, como el uso de plasma rico en plaquetas, entre otras, que nos ayudan a regenerar esos tejidos que se han venido dañando. Doctor, y esto, digamos, ya este dolor, si llega a los 3 meses, lo consideramos como dolor crónico. ¿Ese tipo de tratamientos que usted está mencionando se tienen que hacer de por vida o es nada más por un tiempo para que la persona logre aliviarse y no pensar que es que uno tiene que vivir con dolor y eso es normal? Muy buena pregunta. Te voy a poner un ejemplo análogo. Cuando llevamos el carro al mecánico, el mecánico hace ajustes y todo está bien. Pero bueno, el DECRA existe porque con el tiempo posiblemente hay que volver a hacer la máquina ajustes. Hay que volver a engrasarla. Exacto. Escape de gases y todo eso. No hay desafortunadamente algo que nosotros hagamos en dolor crónico que cure para toda la vida.
Bueno, ¿cuál sería entonces el primer paso para una persona que tenga bastantes padecimientos? Digamos que vamos a corrernos para acá para seguir con Diego trabajando. Bueno, seguir Doc, dejando a Diego ahí trabajar. lo busco entonces para someterme con esas terapias. Con permiso, con permiso. Un gusto. Adelante, doctor. Entonces, ¿cuál sería como el primer paso cuando una persona llega con un dolor que no se quita? Muy buena pregunta. Número uno, el primer paso es establecer un diagnóstico adecuado. Por ejemplo, cuando hablábamos con Diego, él decía, es que yo creo que es el menisco, luego me decía que era una condromalacia. Eso necesitamos definirlo bien. ¿Cómo se define? Con estudios adecuados, una resonancia magnética de rodilla, un ultrasonido, radiografías, que nos permitan determinar con precisión qué es lo que está causando ese dolor. Entonces, número uno, un diagnóstico adecuado por un especialista real en manejo del dolor. Ahora, hablábamos también de terapias alternativas. Nos mencionó el plasma rico en plaquetas, pero hay otras terapias que puedan ser complementarias, ya que una persona no se diga, bueno, y si yo tomo medicina, tomo fármacos todos los días, porque eso fue lo que me recetaron, pero para lograr tener un alivio más completo, ¿con qué se puede complementar esto? Muy buena pregunta. Actualmente la medicina ha ido evolucionando a lo que llamamos, número uno, medicina personalizada, como hablábamos al inicio. Lo mismo que me sirve a mí no es lo mismo que le sirve a usted. Número dos, multimodal. Hacer que el paciente no tenga que depender solamente de la pastilla, sino que tenga otras opciones como rehabilitación, terapia física, psicología y algo que es mi especialidad que se llama manejo intervencionista del dolor. ¿En qué consiste esto? No lo veamos como terapia alternativa, realmente es parte de todo el tratamiento. Son procedimientos mínimamente invasivos para tratar dolores específicos según la causa. Esto bloquea como las señales que mandan los nervios al cuerpo para avisar que está doliendo. No necesariamente, por eso te ponía el ejemplo de Diego. Ahí en el caso de Diego, posiblemente si es un daño de un tendón, de un músculo, no necesito quemar un nervio necesariamente, sino a veces ocupo regenerarlo y eso le va a ayudar. En casos ya mucho más avanzados de un paciente adulto mayor, posiblemente ya no hay tanto que regenerar. Sí. Y si ocupamos quemar algunos nervios para bajar la sensibilidad y reentrenar esa articulación. ¿Cuáles son estas terapias? Hay una infinidad de terapias. Eso va desde la parte regenerativa que explicábamos hasta la parte de neuromodulación, donde actuamos más bien modulando los nervios, no necesariamente quemándolos. Y un ejemplo clásico que yo le doy a los pacientes es pacientes ahora que hablaban de hipertensión y del corazón que usan marcapasos. ¿En qué consiste el marcapaso? Básicamente modula las señales eléctricas del músculo del corazón para que siempre funcione a un ritmo adecuado. Bueno, hacemos lo mismo con los nervios, por ejemplo, a nivel de la médula espinal. Se colocan electrodos que ayudan a modular la sensibilidad que hablábamos al inicio, siente el cuerpo y que nos produce dolor. Y cuando llega una persona y dice, doctor, es que a mí me duele todo, no sé ni qué me duele. O sea, no, y eso es muy normal porque la mayoría de personas andamos así todos los días. Una vez yo me siento en el carro y yo empiezo a manejar y yo, puña, me duele todo, o sea, no sé ni por dónde empezar. Esto también es pues una vida con estrés, ¿verdad? Tal vez a veces uno se le pasa la mano y anda bastante acelerado, pero ¿cómo lo tratan ustedes? Muy buena pregunta. Y ahí nuevamente vuelvo a lo que decíamos del tratamiento multimodal. ¿Por qué? Porque ahí entonces es necesario tomar en cuenta la parte de la rehabilitación, la parte de la terapia física y sumamente importante, cada vez más nos damos cuenta, la parte de psicología del dolor. ¿Por qué? Porque se dan dos procesos en dolor crónico. Uno es el que se llama sensibilización periférica. Te pongo un ejemplo. Yo puedo decir al inicio, doctor, mira qué raro, me duele aquí, pero con el paso del tiempo, ese dolor que yo tenía aquí, ahora me abarca toda esta zona. Sí. Sensibilización periférica. ¿Qué es la sensibilización central? Eso es los nervios a nivel periférico, pero a nivel central, mi cerebro que modula el dolor, conforme pasa el tiempo se va haciendo más sensible. Entonces, eso hace que actividades o cosas simplemente que a usted no le duelen, a mí me duelen. Por ejemplo, que yo tengo esta maceta encima de la mano y que a usted no le duela, pero a mí que ya estoy sensibilizado, eso me produce dolor. Y se han corrido estudios con resonancia magnética funcional que corroboran cómo esas zonas en el cerebro que modulan el dolor están hiperactivas en personas que padecen de lo que tú me comentas. Un ejemplo clásico, pacientes con fibromialgia. Sí. Y es terrible, dicen que los dolores son terribles. Estamos en Facebook Live, doctor, y Cachín nos dice que tuvo un accidente en el 2013, que tiene una condromalacia patelar grado 3. Tiene 47 años. ¿Qué le recomienda? Bueno, le recomiendo número uno,
que tengamos estudios adecuados, porque si me dice eso, lo más probable es que ya tenga algún tipo de estudio. Hay que ver qué tan antiguo o qué tan reciente es ese estudio para verificar la evolución de esa patología. Número 2, lo ideal es que empieces tratamiento. Mira que tienes 47 años, entonces hay que empezarlo desde ya, porque mientras más tarde lo dejemos, eso va a avanzar. Y la idea es tratar de evitar que avance. Un tratamiento para un dolor furioso como estos, ¿cuánto lleva? ¿Cuánto tiempo? Depende mucho de qué tipo de tratamiento estamos usando. No es lo mismo hablar de una terapia regenerativa que requiere varias sesiones a hablar de una ablación de un nervio que suele ser una sesión acompañado de todo lo que hablábamos de rehabilitación y terapia física. Doctor, con esto nos quedamos. Tenemos la pregunta de Hailey y también la de Nayansi. ¿Las contesta conmigo? Adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Continuamos con más. Gracias. Gracias, Charlene. Ahora vamos a hablar de edulcorantes, porque bueno, si quitar el azúcar está altamente respaldado para mejorar nuestra salud, muchas personas les hace falta el dulcito. Entonces lo sustituyen por edulcorantes, pero no siempre es beneficioso para nuestra salud. Exacto, hoy nos acompaña el doctor Alejandro Alfaro, él es nutricionista, al quien le damos los muy buenos días. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Gracias a Dios, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Doctor, hablemos, como dicen, a calzón quitado. ¿En qué momento, verdad? Porque uno viene y quita el azúcar y dice, bueno, voy a cambiarlo por edulcorante porque va a ser mejor para mi salud. Pero después le dicen que eso tampoco sirve. Entonces, ¿en qué caso sí, en qué caso no? Bueno, yo creo que lo principal y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es, ok, yo hago una revisión de mía como paciente, como usuario, y digo, ¿por qué quiero usar un edulcorante? O por poner un ejemplo, si soy una persona que acostumbra a tomarme mi café en la mañana o en la tarde, claro. ¿Por qué quiero utilizar un edulcorante? Es porque tal vez quiero modificar, que tal vez en vez de añadirle azúcar, quiero justamente cuidar esa ingesta que tengo en ciertos alimentos que de pronto no lo contienen, o si es más bien pues un efecto, digamos, producto de la moda, que muchas veces pensamos también, claro. ¿verdad? ¿Cuánto edulcorante al día? Porque a veces le echamos las gotitas al café, después en la tarde utilizamos un par de sobrecitos. ¿Hay algún límite? Bueno, hay ciertos límites que se establecen, pero para yo sobrepasar esos límites tendría que consumir cantidades muy exageradas. ¿Qué es lo que yo sugiero normalmente a una persona cuando tal vez está incorporándolo inicialmente? Tal vez que no acostumbra a hacerlo, pero que quiere hacerlo. Ok, si tomamos acá el ejemplo, digamos, de este sobre, claro. Yo les digo normalmente, ok, busquemos implementar la mitad del sobre más o menos. Vamos a representarlo de esta manera. Doctor, ahora que veo que usted está echando eso ahí, hablemos de estos sustitutos, porque muchas veces se dice que engaña el cerebro. Eso era lo que usted estaba diciendo, de sustituir por el azúcar, en qué momentos sí, en qué momentos no, ¿cuándo lo recomienda? Correcto. La parte, vamos a ver, si realmente tengo una condición de salud que a mí me indique, por ejemplo, mi profesional en salud, mira Alejandro, es que tienes que cuidar tu cantidad de azúcar que consumís en bebidas, en alimentos, ok, vamos a utilizarlo. Pero eventualmente la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Realmente lo necesito? Si eventualmente es una condición de salud, como les digo, pues sí, claramente me va a ayudar a mantener esa condición, digamos, a raya o controlada. Y que me sepa dulce. Exactamente, porque al final sabemos que el dulce es un sabor muy tentador y que a todos nos encanta. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, voy a buscar también mantener ese sabor dulce que tanto me gusta, pero sin que esto signifique que la condición que tengo o el objetivo que tengo se vaya a ver, digamos, influenciado, digamos, de esa manera. Claro, ok, doctor. Entonces, por ejemplo, dependiendo si es una persona diabética, en ese caso sí es mucho mejor que consuma algún tipo de estos productos tipo stevia o cosas así en lugar de azúcar. En ese caso correcto, sí. Porque los azúcares simples o el azúcar de mesa como tal, no solamente el que agregamos a alimentos, sino el que ya trae el alimento como tal, puede generar que los niveles de azúcar en sangre se vayan más por encima. Pero entonces no todos los edulcorantes ayudan. Por ejemplo, usted ahí le puso un sobrecito, pero ¿y si le ponemos gotas, qué es mejor? Ok, en realidad vamos a ver, ninguno es que es mejor que otro. En realidad uno busca que sea un edulcorante natural, ¿verdad? No vamos a hablar de marcas, pero sí específicamente busquemos uno que sea natural, porque justamente hay ciertos edulcorantes que pueden generar ciertos malestares que pueden ser incómodos para el paciente. Por ejemplo, que gases, que se le irrita un poco el tema abdominal, ¿verdad? Que tengo dolor abdominal, no sabemos por qué es. Entonces, acá añadimos la mitad del sobre y yo lo que les digo a los pacientes siempre es, busquemos la mitad del sobre o una gota, movamos digamos en este caso el café, probemos a ver si tiene el dulzor que tanto me gusta, porque ¿qué sucede? Normalmente las personas dicen, ok, si yo por ejemplo utilizo 3 cucharaditas de azúcar, voy a ponerle 3 sobres o 3 gotas y al final me dicen, mira Alejandro, es que pasa que tengo un sabor residual como muy amargo, metálico y no me gusta. Bueno, claramente es porque tal vez no fue entrenando su paladar justamente a un endulzante, porque endulza más de 100 veces más que el azúcar y la gente a veces desconoce ese tipo de detalles. No lo siente. Ahora, doctor, de hecho en el supermercado todos lo hemos visto, ¿verdad? Están las bebidas cero o las bebidas light. ¿Eso qué
digamos, ¿qué tan bueno es consumir ese producto como para decir, no, esto sí es cero, voy a tomarme 2 de un solo? Exactamente. Muy buena pregunta. Normalmente cuando tenemos un tipo de alimento o alguna bebida y vemos que dice cero azúcar o vemos el término light, pensamos que es un alimento que puedo consumir a la libre o una bebida a la libre. Esto no necesariamente significa eso. El término light quiere decir que el alimento en su porción original me va a reducir cierto componente, en este caso el azúcar. Si yo consumo la misma porción, voy a tener menos azúcar que si consumo la porción original, la que no es libre de azúcar. Pero ¿verdad? entonces, a ver, ¿qué es mejor, cero o light? Bueno, eso va a depender mucho del objetivo nutricional de la persona, ¿verdad? Si hablamos del término cero, quiere decir que es cero azúcar añadida, que no contiene ningún tipo de azúcares. Hay ciertas bebidas, por ejemplo, que dicen cero totalmente, no me aportan calorías. Entonces, si estoy cuidando el tema de peso o el tema de mis niveles de glucosa en sangre, no me va a afectar. El término light quiere decir que es no necesariamente es en temas de azúcar, puede ser en temas de otros alimentos, por ejemplo, alimentos fuentes de grasa o que tengan una combinación de ambas también inclusive. De hecho, doctor, vieras que Leslie aquí nos está preguntando en nuestro Facebook que cuándo es mejor consumir. En el caso, y Vera también nos está preguntando sobre la miel de agave. ¿Es mejor que consumir este tipo de edulcorantes? Bueno, normalmente los edulcorantes naturales tipo stevia, o ahora está mucho también el tema de la stevia como tal, son edulcorantes naturales, porque ¿qué pasa? Hay otros que son sintéticos o elaborados en laboratorio, o inclusive los famosos alcoholes de azúcar, que se usan mucho, por ejemplo, en alimentos o tipo chocolates o así. Y estos, cuando yo los consumo en cantidades más elevadas, llegan a darme ese tipo de sintomatología más a nivel abdominal, dolores, gases. Entonces, idealmente yo siempre digo, vayamos entrenando el paladar con el edulcorante que más nos guste del tema del dulzor, ¿verdad? Y siempre busquemos, ojalá que sea un edulcorante natural, ¿verdad? Y no tal vez artificial. La miel de agave, ¿qué tal? Perdón, Ramita, no, que entonces la miel de agave, ¿qué tal es? Podría implementarse, pero siempre es importante ir entrenando el paladar para utilizar cantidades adecuadas que no me vayan a exacerbar la condición. Vea, doctor, usted aquí puso chocolates, gelatinas, y hoy encontramos galletas, helados y postres, inclusive sin azúcar. ¿Que un producto no tenga azúcar significa automáticamente que es saludable? No necesariamente, porque tengo que ver qué componentes trae el alimento que voy a consumir. Si, por ejemplo, tengo una galleta que de pronto en su composición trae chocolate y trae dulce de leche y trae lo demás, y dice, ok, es libre de azúcar, pero no necesariamente es que es libre de calorías. Claro. Claramente, los carbohidratos que contiene, digamos, no necesariamente de azúcares, sino también las proteínas y las grasas, también me van a aportar calorías. Entonces, va a depender mucho también del objetivo que yo tenga a nivel nutricional, ya sea control de mi peso, que si porcentaje de grasa, que si control de glucosa, pero no necesariamente quiere decir que, como decíamos anteriormente, el alimento vaya a ser libre consumo, por así llamarlo. Hay personas también que usan mucho la miel de abeja. Qué rico, endulzan con miel de abeja, una tostadita con miel de abeja. Un preentreno. Ajá, un preentreno. ¿Qué tan bueno es la miel de abeja? En un tema de un preentreno, la ventaja es que si yo consumo un alimento como la miel de abeja, su índice o su pico de acción va a alcanzar a los 15 minutos. Entonces, claramente, esa cantidad que estoy utilizando, por decirlo de alguna manera, ticamente hablando, ¿verdad? Me la voy a quemar en los primeros minutos de ejercicio. La gasto. Exactamente. Voy a gastar esas calorías casi inmediatamente porque es lo que tengo disponible en sangre para hacer mi actividad física. Pero si soy una persona que la quiero implementar ya regularmente en mi alimentación y estoy cuidando mis niveles de glucosa en sangre, por ejemplo, o porcentaje de grasa, de pronto es mejor regular la cantidad, o si es una persona con diabetes, es mejor evitarla para evitar esos picos de glucosa también. Hablemos de las frutas, ¿verdad? Porque mucha gente que se está tratando de cuidar los niveles de azúcar en sangre las sataniza y dice, no, las frutas me elevan los niveles de glucosa. ¿Es esto cierto? ¿Cuáles podríamos consumir? ¿Es igual de malo comer una fruta que consumir, por ejemplo, estos sustitutos? Las frutas, hay un aspecto importante no solamente en frutas, sino en alimentos fuentes de carbohidratos, que es el índice glicémico, que es la cantidad de puntos de azúcar, en teoría, que me sube un alimento, pues mi azúcar en sangre. Entonces, usualmente uno busca frutas que contengan cáscara para que su contenido de fibra me ayude a equiparar un poco ese pico glicémico. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, la pera, la manzana, el melocotón, que son frutas con fibra, también me va a ayudar a compensar. Usualmente la gente sataniza, pero por ejemplo pensamos tal vez, no sé, digamos que la piña o la sandía por su composición más jugosa, de pronto pensamos que puede ser más sana, y no necesariamente, porque su índice glicémico más bien es muy alto a lo que podría pensar la gente. Entonces, siempre valoramos mejor utilizar frutas, ojalá con cáscara, para buscar compensar esos picos de glucosa que puede tener la persona. Doctor, ¿y el consumo de azúcar y de edulcorantes en el caso de niños, mujeres embarazadas, inclusive, bueno, como estábamos hablando, los diabéticos, cómo debe ser? Bueno, en realidad vamos a ver, no podemos decir que no puedan consumirlo del todo, porque la oferta, digamos, que tenemos ahorita a nivel de productos que consumimos, ya sea en nuestro hogar o buscamos en supermercados, van a tener cierta cantidad también.
La idea siempre es cuidar la cantidad, ¿verdad? Yo siempre digo que el uso es bueno, el abuso no. Entonces, pues no puedo limitar a que un niño o una mujer embarazada no la consuma del todo, pero idealmente la idea es buscar utilizar la menos cantidad posible, y si voy a añadir a ciertos alimentos, que si me tomo mi café o mi jugo, mi té, en el caso de los chicos también, ¿verdad? Pues que sea una cantidad mínima también, para que también no se acostumbren a umbrales de azúcar muy altos también. Él es Alejandro Alfaro, nutricionista. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, Alejandro, gracias Muy por amable. venirnos a dar esos consejos, soy yo. Con todo el gusto. Ya Bueno, sabe, tome nota, ¿verdad, Rafa? Maricris, ¿usted qué usa? O pastel, de repente se podría pensar en unas riquísimas y crujientes croquetas. Qué rico, ¿verdad, Rafa? No hay nada como comer papa. Y tenemos la abundancia aquí en Costa Rica de tener papa rosada, papa blanca, papa amarilla. Y tenemos ya Charlene y Maricris ahí, Rafa. ¿A usted le gustaría poder trabajar fuera del país? ¿O alguna persona que usted conoce, quizás su hija, su hijo, algún familiar? Bueno, aquí le vamos a dar una guía de cómo hacerlo de manera legal, porque no basta tener ganas de trabajar, el pasaporte y la visa. Hay que cumplir ciertos requisitos, y para poder explicarnos estos requisitos invitamos al abogado Dagger Hernández, quien está aquí con nosotros para ayudarnos. Y aquí está también el Facebook, si usted desea consultar. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, gracias. Bienvenido. Gracias. Hablemos acerca de qué tiene que tener claro una persona sobre cómo funcionan realmente las visas de trabajo. Bueno, hay muchos países a nivel internacional que piden trabajadores porque necesitan trabajadores en ciertas áreas de la economía. Uno tiene que entender que cuando uno va a trabajar en otro país, no es en donde uno quiera trabajar, sino es en donde el país necesita trabajadores. En ese sentido, si la persona quiere ir a trabajar a otro país, debería primeramente de revisar en qué área de la economía se están necesitando trabajadores. Ok, para empezar. Para empezar. No es donde uno quiera, o donde uno estudió quizás, no le valga. Efectivamente, puede ser que haya necesidad en donde uno estudió. Hay países que requieren al médicos, o países que requieren enfermeras o cuidadores de adultos mayores, pero sí se necesita saber si esa área de la economía está requiriendo trabajadores. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de eso? Hay estudios, cada país, cada Ministerio de Trabajo, por decirlo así, de cada país, o oficina laboral de cada país emite necesidades de trabajadores. Si no se cubre con la mano de obra nacional, se emite a nivel internacional necesidad de trabajadores. Y los países determinan sus políticas migratorias con base en esa necesidad de trabajadores, y a veces piden a nivel internacional que se necesitan trabajadores, entonces hacen una apertura para que personas lleguen a trabajar en esas áreas. Una de las dudas más frecuentes es si yo puedo agarrar la visa de turista, irme a buscar el trabajo y después pedir el permiso. O sea, sabemos que no es el deber ser de las cosas, pero ¿se puede? Sí se puede, pero le van a poner una multa y le van a poner restricciones. En algunos países se puede pagando la multa o pagando el canon correspondiente de transformación del turismo a trabajo. Pero se supone, y el turismo es algo completamente diferente a ir a trabajar a un país. Entonces, la persona que es turista va a disfrutar y va a gastar su dinero. No debería de transformar su visa en trabajo. La persona que quiera efectivamente trabajar desde un inicio debe de solicitar su permiso como trabajo, no cambiar de turismo. Se puede hacer, tendría que pagar la multa y someterse a las sanciones que va a representar en su turismo el hacer ese tipo de transformación. ¿Le podrían quitar la visa a una persona? Le podrían quitar la visa porque sí le van a hacer un estudio de por qué usted, siendo turista, se va a transformar en un trabajador, y una de las sanciones puede ser quitarle la visa y sacarlo del país. Muchas personas, quizás por dificultades en el país, especialmente económicas, se ilusionan con poder ir a trabajar en un lugar en donde quizás se encuentren mejores oportunidades en su situación actual. ¿Cuáles son los requisitos para que a uno le den esa visa de trabajo? Requisitos que uno no puede ignorar y que son necesarios y que la gente no sabe. El primer requisito es el de la carta o una oferta laboral en el área de la economía que aplica para esa oferta y que está libre para recibir trabajadores extranjeros. Si no hay
esa carta, si no existe esa oferta laboral de una empresa seria también, ¿verdad? No nos inventemos empresas, no nos inventemos contrataciones, no nos inventemos cosas de una empresa seria, porque a la empresa la van a llamar para preguntarle, le van a escribir un correo y le van a oficializar si efectivamente le generó una oferta laboral a esa persona. Sino que el primo que está allá, que se armó una sociedad para que se trajera, eso no. Eso no, Lo van a investigar. Porque incluso pueden investigar al primo y más bien sancionar al primo por haberse creado una sociedad, o sea, puede afectarle. Sale pringado. Sale afectado. Entonces, lo primero es la oferta laboral, eso es muy importante porque es que mucha gente no la tiene. ¿Cómo se puede buscar una oferta laboral? ¿Quién califica para eso? La oferta laboral, creo yo siempre, y le digo a la gente, tiene que ser de empresas serias, porque hay muchas personas que tratan de buscar en el primer lugar que aparecen y comienzan a pedirle cosas extrañas, como el pasaporte, como fotografías, como registros médicos. Eso nada que ver con una oferta laboral seria. Incluso puede vincularse a redes de trata de personas, que son redes que esclavizan a las personas, y es peligroso, efectivamente. Pensando también en esas, me han salido últimamente anuncios de que se busca niñera en X país. ¿Cómo se puede saber si ese tipo de ofertas son serias o no es una red de trata? Lo mejor es que lo coordinen directamente con la embajada de ese país. La embajada. Ajá. La embajada, ustedes pueden coordinarlo y ya con eso desde la embajada se gestiona el permiso laboral o la visa laboral para ir a trabajar. Entonces, la embajada de ese país lo que hace es la verificación efectiva de si la oferta laboral cumple o no cumple con las condiciones y si es una oferta real o si puede ser alguna red que le está vinculando a trata o tráfico de personas, que al final eso son delitos que afectan directamente a la persona, ¿verdad? Son afectaciones directas. Don Gerardo nos está contando que a la esposa de él le han ofrecido un trabajo en California. Es una organización que la señora conoce ya de un tiempo atrás y que le están ofreciendo a él que también se pueda ir con ella y que trabaje como chef. ¿Será que a él también le dan la visa? Porque claro, la señora es la que le están ofreciendo ese trabajo, ella ya es conocida en la organización, pero ¿cómo podrían hacer para que a él también le den el permiso y así puedan trabajar los dos? Son un matrimonio y quieren estar juntos. Hay que revisar muy bien, porque la señora, si ya tiene la experiencia, si ya tiene los contactos, si ya tiene la autorización previa, el tema de chef, los chefs generalmente sí son aceptados en muchos países, entonces sí tienen esa posibilidad, pero sí tienen que revisar, don Gerardo, muy bien si efectivamente lo que está pidiendo la empresa es únicamente para su esposa o para él también, porque sí tendría la empresa, que según lo que dice es una empresa seria, de extenderle una oferta también hacia él y ampliarle la oferta. En ese caso, yo creo que las autoridades migratorias pueden valorarlo. Si no, lo recomendable de él es que se vaya como dependiente o que se vaya como compañero, como esposo, efectivamente, y allá haga el cambio de la formalidad. ¿Cómo se puede hacer ese cambio? En ese caso, sí, o sea, ahí sí son cambios autorizados formalmente, porque él ya no iría como turista. Él iría como dependiente esposo de la señora. Entonces, en algún momento, en esa condición migratoria, puede hacer el cambio a pedir trabajo. Pero hay una diferencia enorme, ¿verdad? Él no va como turista, él va como vinculado al trámite o al trámite de la esposa. Sí, él va como esposo de ella, que tiene un permiso de trabajo, entonces él también tendría permiso de estar ahí, pero no de trabajar. Pero no de trabajar. Ya lo que hace es cambiar su permiso de estancia por un permiso de trabajo. Bueno, eso sí lo puede hacer allá. Eso sí. Eso parece que es la vía, aunque serían apretadillos porque el dinero, ¿verdad? Que no puedan trabajar los dos. Los costos de los países es diferente. Sí, hablemos acerca de las estafas. ¿Cómo podemos identificar una estafa? Lo principal, bueno, las estafas son cuando te piden fotografías, cuando te piden dinero, cuando te piden documentos como pasaporte y no te piden cosas formales como el tema de preparación académica, como ofertas laborales, como documentos que comprueben tu preparación, sino se enfocan más en otras líneas y se enfocan más en el dinero. Más que nada. Más que nada en el dinero. Okay. Si lo que te piden es dinero, es una estafa. Ninguna oferta laboral te va a pedir dinero previo.
Ok. Si le piden plata, lo están estafando. Para que se ponga vivo y se ponga viva. Y peligroso también el tema de foto, de pasaporte y demás, porque podríamos pensar entonces en trata. Podríamos pensar en trata con fines, desde los fines más perversos, que son tráfico de órganos, hasta esclavitud, servidumbre, prostitución. Muy bien. Ok, entonces mucho cuidado con esas fotos, ¿verdad? Ahora, una persona que vaya a salir del país, ¿qué sería lo que tiene que sí o sí tomar en cuenta antes de hacer el viaje? Primero, tener la documentación necesaria que acredite lo que quiere hacer fuera del país, o si va a pedir el permiso de trabajo, la documentación que acredite su profesión, apostillada, hacer nacimiento y penales apostillados, 2 requisitos importantísimos que se los van a pedir en todos los países del mundo. Cualquier país del mundo va a pedirle certificado de nacimiento y certificado de penales apostillado. Y lo que estamos hablando, de lo que hemos hablado toda esta entrevista, de la oferta laboral. Una oferta laboral formal de un patrono real, que efectivamente, si se puede comprobar con la embajada y hacerlo directamente con la embajada, el procedimiento es la forma más segura de que una persona no vaya a ser de ninguna forma estafada o caer en alguna de las redes. Muy bien, entonces hay que tener a mano, porque es que uno va asustado. Así uno sepa que va legal, uno llega a migración con el pelo parado. Entonces, la documentación académica, la partida de nacimiento, el antecedente penal. Antecedente penal y eso apostillado. ¿Dónde se apostilla? Se apostilla acá en Costa Rica, en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Casa Exteriores, Amarilla. En la Casa Amarilla. ¿Hay por detrás o por el frente? Por detrás, hay por que sacar cita. Uno busca la cita en el sistema digital para poder que le den cita para apostillar documentos. Y lleva los timbres ahí. Ahí hay una oficina de correos de Costa Rica donde se hace. Ahora, la oferta laboral que usted nos dice que tiene que, es preferible que la embajada ya lo sepa. ¿Cómo se hace eso? Es preferible que la embajada haga el procedimiento formal. Hay mucha gente que trata, al final de la embajada o la oficina de laboral del país, o sea, la oficina laboral, la que tiene que hacer la autorización para que la persona que entre con un permiso laboral. Entonces, haga las cosas de forma transparente por medio de la embajada. Incluso pregúntele a la embajada de ese país si hay programas laborales, porque hay programas laborales. Hay muchos países en este mundo que lanzan programas laborales a nivel internacional porque su población está envejeciendo y necesitan personas que atiendan en servicios. ¿Qué son servicios? Cuidado de personas, taxis, servicio público, los que manejan camiones, agricultura. Todas estas áreas son áreas en donde otros países están requiriendo migrantes o requiriendo personas porque necesitan llenar esos cupos para continuar sosteniendo sus economías. Y, por decirlo así, los costarricenses tenemos una buena opción a nivel internacional y nos viene de alguna forma bien. Entonces, busque las formas legales. Somos gente buena. Sí, somos gente buena. Los que se echan flores solos. Entonces, hay posibilidad de hacerlo de forma ordenada, legal y segura. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado, gracias. Muy amable, gracias. Ya lo sabe, ahí puede estar su oportunidad para que vaya a trabajar en el extranjero y por qué no, se haga ahí su platita. Y vamos a ver qué será lo que nos espera el día de hoy en Mentes Maestras. El periodista Carlos Serrano está acá para que nos adelante. Hola Maricris, hoy es un tema que también tiene que ver mucho con lo laboral. ¿Cuántas veces han ido a una entrevista de trabajo? Están entusiasmados, ustedes dicen, bueno, esta es la oportunidad, pero luego desaparecen y no contestan nunca más. El ghosting en las entrevistas laborales, cuando desaparecen y se queda usted con muchas dudas, con un montón de incertidumbres. Eso lo vamos a hablar a las 10:30 de la mañana en Mentes Maestras. Lo estamos esperando a usted, solo falta usted para que a las 10:30 arranquemos Mentes Maestras aquí a través de Giros. Gracias, Carlos. Pendientes vamos a estar porque sí, todos necesitamos saber cómo hacer esas entrevistas de trabajo que usted ahí podría estar también su oportunidad. Gracias, Carlos. Pequeñísima pausa comercial acerca de un tema que a usted le va a interesar porque se puede hacer un procedimiento para quitar la tiroides sin necesidad
de hacer una cirugía invasiva. Sin radio, sin quimio, se trata de la ablación por radiofrecuencia, pero ¿esto con qué se come? Y además de esto, con anestesia local, mínimamente invasivo, y para eso tenemos al doctor Jorge Fallas, que es cirujano especialista en tiroides. Hoy nos brinda todas las recomendaciones. Bienvenido, doctor. No, muchas gracias por la invitación nuevamente. ¿Por qué es que se hacen estos nódulos en la tiroides? Bueno, las causas en realidad no son muy claras, ¿verdad? Lo que puedo decirles es que es una entidad supremamente frecuente. Hay países que han reportado hasta 68% de incidencia. O sea, es más común tener que no tener, ¿verdad? Es una patología muy común, benigna la gran mayoría de las veces. 90-95% de los nódulos son benignos, no son cáncer. Y por eso justamente es que hemos podido disminuir la agresividad del tratamiento, ¿verdad? Ya que son nódulos, como les digo, que no son cáncer, podemos dar tratamientos un poco menos agresivos, porque algunas veces, como les digo yo a los pacientes, operar a todo el mundo solo por nódulos es como matar una mosca de un balazo, ¿verdad? Es demasiada agresividad para algo que se puede hacer de forma menos agresiva. Eso es una buena noticia. Usted nos cuenta que no hay una razón pues exacta por la cual se puedan hacer los nódulos, pero ¿en quiénes son más frecuentes? Son mucho más frecuentes en mujeres, ¿verdad? Eso no descarta que por ser hombre uno no vaya a tener posibilidad de tener nódulos. Hay muchos hombres que tienen, pero las estadísticas lo demuestran, y quienes tratamos enfermedades tiroideas pues lo vemos todos los días también en nuestra consulta. Más o menos de 8 pacientes, 7 son mujeres y 1 es hombre con enfermedades tiroideas, ¿verdad? Es mucho más frecuente. Ahora, ¿en qué consiste el tratamiento de la ablación por radiofrecuencia? ¿Cómo es que se hace? La ablación por radiofrecuencia es un método de tratamiento que ya se ha usado en muchos otros tumores sólidos. Por ejemplo, en tumores de páncreas, tumores de hígado, desde hace muchísimos años, ¿verdad? Desde los años 90 ya se están aplicando esas terapias, o inclusive antes. Básicamente se usa corriente alterna, o sea, se le aplica electricidad al tumor de forma controlada. Eso aumenta la temperatura dentro del nódulo. Básicamente es como frotar las manos, ¿verdad? Al aplicar electricidad, las pequeñas micropartículas que están dentro del nódulo, potasio, sodio, estas, se empiezan a mover aceleradamente, y ese movimiento de roce a nivel microscópico es igual que frotar las manos, ¿verdad? La temperatura se eleva y el nódulo, por decirlo así, se quema. Y con el tiempo, pasan las semanas o meses, el mismo cuerpo va absorbiendo todo eso que se destruyó, lo va degradando en pequeñas micropartículas, y el nódulo se va encogiendo muchísimo. Muy bien. El doctor trajo por allá una fruta, pero no crean ustedes que da merienda. Nos va a enseñar cómo se usa el proceso. Está bien. ¿Cómo se usa ese aparato? ¿Qué es eso, doctor? Esta es la aguja de radiofrecuencia, ¿verdad? Que es lo que vendría a sustituir la cirugía. Es una aguja ligeramente más gruesa que las agujas con las que nos sacan sangre en un laboratorio, ¿verdad? Se aplica directamente sobre el cuello. ¿Eso se introduce? Se introduce directamente sobre el cuello. Como la tiroides no se ve a simple vista, pues utilizamos un ultrasonido. Este es un tratamiento que es guiado por ultrasonido el 100% de las veces. Es muy parecido, por ejemplo, a los pacientes, que son muchísimos, que ya les han tomado en algún momento una biopsia de tiroides. Sí. ¿Verdad? Que básicamente se les pone un poquito de anestesia en el cuello, con el ultrasonido se identifica la tiroides y la aguja ingresa al cuello. Así es como ven lo que están haciendo. Exacto, uno a través del ultrasonido ve por dentro, entonces uno ve la aguja en todo momento. Muy bien. ¿Verdad? Eso es lo que le da seguridad al procedimiento. ¿Cómo se hace ese procedimiento? Suponiendo que esto sea un nódulo en la tiroides, ¿verdad? Ese nódulo está grande. Sería un nódulo verdaderamente grande. Está enorme. Pero sí hay muchos pacientes con nódulos de ese tamaño, claro. Generalmente son nódulos más pequeños, pero puede ser un nódulo de ese tamaño. Primero hay que perforar piel y posteriormente la aguja ingresa al nódulo, ¿verdad? Hay que tener cuidado y siempre revisarlo. Bueno, ahí pegué con la semilla, de no pasar totalmente al otro lado, sino quedar justo en el final. Y ahí se va aplicando el tratamiento y la aguja uno la va moviendo a todas las partes del nódulo, hacia un lado, hacia sin perforarlo. Se manipula. ¿Cuánto dura más o menos un procedimiento de estos? Bueno, aquí tenemos la tiroides en pantalla, doctor. Sí. Si nos puede señalar exactamente dónde es que se hace. Se hace dependiendo de dónde está el nódulo. Por ejemplo, en esta imagen de acá, aquí tiene un nódulito pequeño en el lóbulo tiroideo izquierdo. Entonces la aguja más o menos entra por aquí, hasta el nódulo. Y como la tiroides es un órgano ubicado en el cuello, donde hay muchísimas estructuras muy importantes, ¿verdad? Al fin y al cabo el cuello
es una región del cuerpo muy pequeña, comparado con el tórax, con una pierna, con el abdomen. Entonces, y conecta el cerebro con todo, porque todo lo que va para el cerebro tiene que pasar por el cuello. Así que hay muchas estructuras importantes para la respiración, para tragar, para la comida, digestión. Entonces, hay que tener mucho cuidado y la temperatura de la aguja no se eleva muchísimo. Entonces, lo que eso nos obliga es a hacerlo por pequeñas partes. No puede uno como poner la aguja en el centro. Ahí está. No puede uno poner la aguja en un solo punto y prender y listo. Sino que se hace parte por parte del nódulo, pedacito por pedacito, con paciencia, exacto. Esto para disminuir todos los riesgos asociados de una lesión de un órgano vecino, que afortunadamente quienes diseñaron la técnica, que fue hace ya 24 años que esta técnica se diseñó, pues han venido depurándola y hoy en día es una técnica que tiene mucho menos complicaciones que la propia cirugía. Y es muy segura también. Es muy segura. La cirugía de tiroides desde hace muchos años es muy segura, pero inclusive este tipo de técnicas son aún más seguras que la misma cirugía. Pensando en las personas que tienen estos nódulos, ¿quiénes son candidatos para hacerse ese procedimiento? Eso es muy importante. Tal vez lo más importante es saber quiénes no son candidatos. ¿Quiénes no son, ¿verdad? entonces? ¿No? Pacientes con cáncer de tiroides ya demostrado, casi, o sea, muy pocos son candidatos. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque el cáncer de tiroides tiene que erradicarse por completo. No puede uno como decir, bueno, lo quemé, pero quedó un pedacito. En cambio, en un nódulo tiroideo benigno, ni siquiera es el objetivo del tratamiento y nunca lo ha sido, desaparecer el nódulo por completo. Porque el nódulo por sí mismo no es un problema. Si uno tiene un nódulo, por ejemplo, yo tengo un par de nódulos, pero son nódulos muy pequeños, viven conmigo, ahí estarán toda la vida si no producen molestias. El problema es cuando el nódulo es lo suficientemente grande como para que la persona no pueda tragar o le cueste respirar. Entonces, lo que busca el tratamiento en nódulos benignos es encogerlo tanto al punto en el que no se vea, no se siente y no que moleste, tampoco dé ninguna molestia. ¿En qué porcentaje ¿verdad? se reduce? Es variable, algunos pacientes, la gran mayoría, con una sola aplicación es suficiente, se reduce un 80, un 90%. Bastante. El nódulo queda pequeñito, como del tamaño de un garbanzo, eso ni siquiera deforma la tiroides, sino que queda inmerso en el tamaño normal de la glándula y el paciente no tiene ningún síntoma. Muy bien. En cáncer, les decía que no se puede, o sea, algunas veces se pueden, pacientes muy seleccionados, pero a grandes rasgos uno prefiere la cirugía, porque uno desea erradicar el cáncer completamente para poder asegurar curación. Sí. Solo si el tumor maligno es muy pequeño, pero tiene que ser muy pequeño y estar muy bien localizado. Tenemos la pregunta de Jesús por Facebook Live. Él dice que tiene varios nódulos y que le hacen biopsia porque están creciendo y que también tiene bocio. Él quiere saber si se quitan o si hay un tratamiento de por medio. No le ve un endocrino, sino un otorrino. Imagino que es en el hospital. Sí. Bueno, los otorrinos también son médicos que tratan los nódulos tiroideos con mucha frecuencia, igual que el endocrinólogo, los cirujanos. Entonces, bueno, primero hay que tener claro los conceptos. Él dice que tiene nódulos y que tiene bocio. Hasta cierto punto es lo mismo, ¿verdad? Porque el bocio lo que significa es tiroides aumentada de tamaño. Y muchas veces el bocio es secundario a que tiene nódulos. Y esos nódulos hacen que la tiroides aumente de tamaño, porque los nódulos son de la tiroides. Si los nódulos ya han recibido múltiples biopsias, que eso es indispensable antes de pensar en hacer ese tratamiento, tiene que tener biopsia, por lo que hablábamos, porque no puede ser cáncer, tiene que ser un nódulo benigno. Así que tiene que tener biopsias y si ese nódulo o nódulos que le han biopsiado son benignos, ahí hay dos posibilidades. Si viene creciendo y si viene dando molestias, una posibilidad es operar y otra posibilidad es aplicar un tratamiento como este. Ya para eso siempre uno toma en cuenta la opinión del paciente, porque también hay pacientes que la ansiedad los mata, ¿verdad? Y no, si ya saben que tienen un nódulo, a pesar que tenga una biopsia que diga que es benigno, a pesar que uno se siente y le explique que tu nódulo es benigno, no estás bajo ningún riesgo, no hay forma, ¿verdad? Desean extirparlo. Entonces la radiofrecuencia no sería una buena opción, porque siempre el nódulo ahí va a estar muy pequeño, no molestando, como millones y millones de personas que hay en el mundo, pero si la persona no va a tolerar ese hecho, ese pensamiento recurrente de que tengo un nodulito, puede que la cirugía sea el camino. Si la persona entiende cómo funciona la radiofrecuencia y está de acuerdo, la radiofrecuencia hoy en día viene siendo ideal
para nódulos benignos como los que nos cuenta él. Él es el doctor Jorge Fallas, especialista en cirugía de tiroides. Gracias. No, mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Encantado de que estés por acompañarnos. Ya casi le contestamos a las personas que nos faltaron. Continuamos. Cumplir 40 años marca un antes y un después, porque ahí hormonalmente usted empieza a cambiar, lo que significa que también podría llegar a sentirse más cansado, con más pesadez e incluso acumular más grasa en algunos lugares. Claro, vea, hoy vamos a hablar sobre esa entrada en los 40 años con el doctor Marco Vinicio Boza, a quien le damos los muy buenos días y de paso le preguntamos, doctor, ¿qué es lo que cambia a partir de los 40, doctor, con la salud? No tengo la menor idea, no he llegado ahí todavía. ¿No ha llegado todavía? Todavía no he llegado. Lo que le han contado. Cuando llegue le cuento. Lo que le han contado. Para mí es pura historia, puro mito. Los 40 años marcan una etapa muy importante porque la mayoría de los adultos en esta sociedad costarricense a los 40 ya tienen compromisos sociales. Tienen compromisos con una familia, tienen casita, deben el carro, deben la casa, los carambillas están estudiando y eso es un gasto bastante importante, hay estrés en el trabajo y otras cosas más. Entonces, el hecho de cumplir 40 años y ponerse gordo, sedentario, feo y con presión alta es un mito, es una excusa social. En realidad, a los 40 lo que sucede es que el estrés acumulado desde los 25 es tal que empiezan a manifestarse cambios en el cuerpo. Ahora bien, doctor, ¿a esta edad todavía hay oportunidad, digamos, de corregir hasta cierto punto a toda edad algunos hábitos, ¿verdad? Para lograr tal vez una vejez mucho más tranquila, mucho más amena. Mira, Rafita, en realidad sí hay posibilidades. ¿Por qué? Porque uno a los 25, a los 30, a los 35 tiene una serie de aptitudes, una serie de habilidades, una serie de disposiciones que le permiten tener o no una vida activa, una buena nutrición, aprender a manejar bien el estrés o por lo menos intentarlo y a dormir bien Doctor. E hidratarse. Entonces, todos esos hábitos que no se desarrollan a los 30, a los 25, empiezan a pasar factura a los 40. Si a los 40 te ves ya con los rollitos y ya a los 40 te ves con el colesterol alto, la presión alta, empezá a moverte más. Conste que no estoy hablando de ir al gimnasio, ni si va al gimnasio maravilloso, ojalá pudiera ir al gimnasio, a levantar pesas. Pero si no puede ir al gimnasio, tenga una vida activa, muévase, haga el jardín, salga a bailar con la familia, haga deportes sencillos, ande en bicicleta, lo que sea. Con solo caminar, la idea es tener una vida activa, no sedentaria. Doctor, sí, porque la gente cuando llegan los 40 habla de que, ay, es que el metabolismo se me puso lento. Claro, ¿cómo evitamos eso? No, pero es que el metabolismo lo descubriste lento a los 40. El metabolismo viene lento desde los 25, desde los 30. Póngase águila, Rafita. Oiga, Rafa, póngase las pilas, Rafa. ¿Qué pilas? A usted le queda poquito. Un generador lo que se tiene que poner. Vea, el asunto está en que si usted adquiere buenos hábitos de joven, cuando llegue a los 40 va a estar ya montado en los hábitos. Claro. Y cuando llegue a los 60, lo encuentro yo en Chirripó. Por supuesto que sí. Ahora, alguien ha tenido una vida muy ocupada, ha tenido que trabajar, ha tenido que esforzarse, ha tenido que sacrificarse. ¿Puede hacer algo al respecto? Claro que sí. Contestando a tu pregunta, cualquier momento es bueno, cualquier edad es buena para empezar a tener un estilo de vida activo. Doctor, no sedentario. Vieras que yo veo a Diego que hace así la rodilla, ¿verdad? Que le duele aquí la chincaca, estira el pie, para cuidar bien nuestros... La chimpinilla. Exactamente, nuestros cartílagos y la pérdida de densidad ósea, ¿qué hacemos? Nos nutrimos bien, tratando de mantener una dieta moderada en cuestiones de carnes rojas para consumir menos colesterol y triglicéridos. Generalmente lo que hacemos es tratar de mejorar la ingesta de frutas, pero si no, por lo menos de verduras, de alimentos verdes. Doctor, eso ahora. Número 1. Y número 2, pescados con omega 3, para omega 6, claro, para articulaciones en general y bienestar circulatorio.
Ahora, para la salud de las articulaciones, moverlas. ¿Alguna vez te has pegado una dormida tremenda de esa que dormiste 10 horas y no sabes ni por qué? Y al día siguiente, ¿cómo amaneces? Repuesto. Repuesto, pero tieso. En las rodillas, ¿verdad? Tenés que moverte, tenés que estirarte. Hasta que traquea. Hasta que traquea. Y vos haces así y decís, ¡ay, qué rico! Ahí estás demostrando que las articulaciones durante la noche se repusieron después de una vida activa. Es decir, movimiento y buen reposo, buena hidratación. Ahí está la articulación sanita. Eso es, doctor. Y eso del desgaste del cartílago y además la pérdida de densidad ósea, ¿cómo lo evitamos? Mira, la vejez tiene un fenómeno que se llama sarcopenia, que es pérdida de músculo. Cuando se pierde músculo por una vida sedentaria, empezás a perder calcio de los huesos, empiezan a debilitarse los huesos, se debilita el músculo, se debilita la articulación. ¿Qué podés hacer? Ya parezco Lorita, ¿verdad? Repitiendo lo mismo. Hidratate bien, come bien, movete y reposa como debe ser. Doctor, ¿qué pasa con las hormonas? ¿Es lo mismo en hombres que en mujeres? No, no es lo mismo. Mira, la mujer tiene una ventaja hormonal más o menos hasta la menopausia. Los estrógenos protegen a la mujer, que es la que perpetúa la especie. Entonces, biológicamente, hay una serie de mecanismos que favorecen la salud de la mujer. Cuando la mujer pasa la menopausia, el riesgo cardiovascular que tiene se equipara al del hombre. La mujer sufre una serie de cambios corporales, eso es muy marcado y muy evidente en la menopausia. Para el hombre, la andropausia no es tan evidente. Pero no cabe la menor duda, Rafita, envejecer pasa factura y la pasa carísima, a renglón lleno. Por eso hay que aprender a prevenir. Por más que tengamos la bendición de poder asistir a un médico, por más que tengamos la bendición de tener hospitales que nos van a cuidar, la verdad es que lo mejor es prevenir. Y para prevenir hay que aprender a vivir bien. Hidrátese, coma bien, muévase. Claro. Doctor, y hay que ser honestos. Bueno, me contaba Rafa que Rafa? ya él se le están tapando las arterias porque se acerca ya a los 40. Entonces, doctor, ¿por qué pasa eso, doctor, cuando ya se aproxima esa edad? El problema es que la persona sedentaria y la persona con una genética de mal colesterol o de malos triglicéridos va sufriendo un depósito de colesterol en las arterias. Entonces eso se viene construyendo desde hace años. Claro, ese es el mensaje de hoy, Rafita. Lo que vos construís de joven, lo cosechás de viejo. Si de joven empezás a tener una buena nutrición, mover el cuerpo, reposar como debe ser y aprender a manejar tus emociones, de viejo vas a vivir mucho mejor. Es hábito. Obvio, no podemos echarle la culpa a quien no tiene posibilidades por exceso de responsabilidades o por obligaciones familiares. Eso no se puede quitar, eso no lo podemos negar. Sin embargo, incluso con muchas responsabilidades en el hogar, vos podés tener una vida activa, moviéndote por la casa, manteniéndote activo, buscando actividades, buscando reposo mental, teniendo un hobby, divirtiéndote. La risa te va a quitar parte del problema circulatorio. Claro, doctor, ¿por qué se dispara la presión alta? ¿Verdad? La presión alta puede tener un fundamento genético, es decir, hay familias en las que es más común tener presión alta. Se puede generar por problemas metabólicos, se puede generar por estrés. Entonces depende de tu estilo de vida. ¿Qué pasa con el cortisol, por ejemplo, Rafa? Que mucha gente pasa angustiada, preocupada, va pegando mes con mes, no alcanza la plata, no alcanza la comida, los niños están creciendo. Eso hace que haya hormonas todo el día de estrés liberadas y por lo tanto las arterias se van endureciendo. Arteria dura, hipertensión en pocos años. Claro. Entonces, nuevamente, aprender a manejar aquello
Y también aprendamos a poner en su lugar las cosas como debe ser. Claro. A veces nos preocupamos más de la cuenta por cosas que no son tan importantes, Claro. por cosas que no son tan valiosas en tu vida y sin embargo son las que te quitan el sueño. Te desvivís porque no tenés el carro del año, porque no tenés una casa con ciertas características, porque tus hijos no andan con ciertos zapatos de marca. Eso no es importante. Claro. Es más importante la educación, la formación de los niños, la educación y la autoformación de los adultos. Y en cuestiones de salud, los hábitos personales son los que marcan la diferencia. Doctor Marco Vinicio Boza, le damos vamos a caminar, muchísimas gracias por esas lecciones. Yo iba a preguntar por el finasteride. No, yo iba a decir si la caída del pelo hablando de Schumann, pero ya ese consejito lo vamos a dar después. Doctor, muchas gracias. Voy a correr para ver si acaso me voy. Schumann. Sentí como diciéndome, tienes que salvarme, ¿sabes? O sea, como, tienes una gran responsabilidad. Tú sabrás a quién salvas, pero ya sabes como... Me tienes que salvar a mí. ¿Y sentías que esa persona tiene, no sé quién es esa persona, tenía derecho a decirte eso? Tipo, ¿tenías un vínculo? No. No. ¿Lo sentiste como una presión? No como una presión, porque también yo sigo con mi pensamiento de es mi juego. Claro. Y yo decido, las decisiones son mías. Por ejemplo, a mí me pasó que yo a Gema la requiero porque también tuve charlas muy lindas, me divierto con ella, nos damos abrazos, todo. Pero bueno, hoy como que me dolió cuando no me nombró, ¿viste? Pero bueno, también entiendo que es la presión y todo. Pero sí dije, uy, bueno, me dolió, no significa nada, pero voy a prestar atención. Cada día se pone más bueno el chismecito caliente. Los vamos a mantener al tanto, pero ahora nos encargamos de darle el pase a nuestros compañeros Ginés, Tatiana Rodríguez y don Carlos Alberto. ¿Le ponemos? No, pero ya lo inventé. Y Ginés. Excelente, Ginés. Qué gusto saludarlas y de verdad que darle la bienvenida a cada uno de ustedes para que participen en esta conversación que estoy segura que a más de una le ha pasado, que está buscando trabajo con toda la ilusión del mundo, llega, entrega su currículum, pasa por la entrevista y simplemente se desaparecieron. Y nada más, no hubo respuesta y entonces usted se queda con la duda, ¿y en qué habré fallado? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué momento dije algo que no tenía que decir? Y entonces ya no me tomaron en cuenta, pero no hubo ningún feedback, o sea, no hubo respuesta ni tampoco un mensaje con la explicación de lo que sucedió. Eso le pasa a muchos que hoy están buscando trabajo, que están buscando oportunidades y que además ya nos lo va a explicar don Javier Slane, que es uno de nuestros invitados, pero es un momento de vulnerabilidad, ¿verdad? Para cualquiera, de estar buscando trabajo y con la incertidumbre y la necesidad de que ocupas un ingreso. Bueno, eso lo vamos a conversar hoy en Mentes Maestras. Iniciemos con el contexto del tema. Vamos a ver entonces esta información que preparó nuestra compañera Melissa Umaña. Preparar un currículum, enviar solicitudes, estudiar para una entrevista y salir con la ilusión de conseguir un empleo. Para muchas personas, ese proceso termina con una promesa. Nosotros le avisamos. Pero la llamada nunca llega, el correo no aparece y los mensajes quedan sin respuesta. Es una práctica cada vez más comentada en el mundo laboral y se conoce como ghosting. La falta de comunicación genera incertidumbre y puede cerrar puertas para futuras oportunidades. Ok, las empresas generalmente cuando publican posiciones o cuando están en feria de empleos es que en realidad necesitan talento. De las mejores maneras es tratar de tener primero una conversación para ver si mis habilidades, todo lo que he aprendido, vale la pena para que la empresa me reclute. Entonces, tener ese primer contacto con la persona, gerente de recursos humanos, el director de la organización, es lo más importante en esta primera fase. Las contrataciones por justamente el comercio se empiezan a aumentar. Siempre estamos dando la recomendación de estar en redes sociales, seguir justamente los perfiles de las diferentes empresas, tener un perfil también muy bien hecho en LinkedIn es importante. Hoy por hoy las empresas van a redes sociales a buscar a sus mejores candidatos. Especialistas en reclutamiento recomiendan hacer un seguimiento respetuoso después de la entrevista. Un correo, un mensaje para consultar el estado del proceso demuestra interés y profesionalismo.
Si no hay respuesta tras un tiempo prudencial, lo más recomendable sería continuar con otras oportunidades sin detener la búsqueda. Buscar trabajo requiere algunas técnicas importantes como contactar a la persona dentro de la empresa. Sabemos que hay páginas web, sabemos que hay ferias de empleo, sin embargo lo más importante es siempre obtener el nombre, el apellido, el correo electrónico y ojalá el teléfono de la persona que está dentro de la empresa haciendo las contrataciones. Cuando vemos que la empresa o la persona contratante desaparece del proceso, debemos seguir insistiendo. No por mucho tiempo, obviamente, porque posiblemente el correo nuestro comunicado se fue a la bandeja de basura o posiblemente no llegó bien. Sin embargo, siempre tenemos que insistir hasta obtener ese no. Muchas veces nos llaman 3 o 4 o 5 meses después y se concreta la contratación. En un mercado laboral competitivo, los expertos aconsejan no poner todas las expectativas en una sola entrevista, mantener actualizado el currículum, fortalecer habilidades y participar en varios procesos aumenta las posibilidades de conseguir un puesto. De verdad, vean qué clase de invitados trajimos porque nos tienen que explicar punto por punto de una realidad para muchísimos costarricenses. Y me gustaría también saber qué es normal y qué no, así que les presento a don Javier Slane, es abogado. Muchísimas gracias por acompañarnos, también como para ubicarnos un poquito más, porque una cosa son las expectativas y otra cosa es lo que ocurre en el día a día. Correcto, muchísimas gracias por invitarme y estamos pues dispuestos a compartir lo que son los aspectos jurídicos de aplicación práctica para la ciudadanía para que tengan un poco de conocimiento de qué es lo que se hace hoy día. Y también nos acompaña doña Paula Vega, que es psicóloga y además experta en recursos humanos, en procesos de reclutamiento. Paula, qué bueno que estés por acá para que nos generes un contexto real de cada uno de los casos que se puede presentar para ustedes también a nivel de recursos humanos. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por invitarnos y aquí estaremos compartiendo todos esos por qué sucede lo que sucede. Me llama mucho la atención porque se podría parecer perfectamente como hasta las relaciones de pareja, ¿verdad? Sí. De un pronto a otro, simplemente ya no me contestó, no me buscó, al principio había interés, me llamó a una entrevista y de un pronto a otro ya no me dieron mayor información. ¿Lo normal es esto? ¿Es el ghosting a la hora de buscar trabajo o no? Si hay empresas que tienen la práctica de retroalimentar a sus postulantes para darles una indicación de lo que pasó. Sí, lamentablemente es muy común que se dé esta situación y sobre todo en las etapas iniciales del proceso de reclutamiento. Por ejemplo, cuando apenas se está buscando, recolectando los perfiles, es muy común que no haya ninguna respuesta del todo. Cuando ya llegó la persona a entrevista, pues ahí sí, es más común que se dé una retroalimentación. Hay empresas que tienen políticas bastante fuertes, que les interesa mucho la experiencia del candidato y tienen un proceso muy ordenado que permite que en diferentes etapas, incluso las iniciales, la persona tenga una retroalimentación. Tal vez no tan específica como la persona quisiera. Tal vez yo quisiera saber, bueno, decime que no y por qué no. Como en la cita, ¿verdad? Bueno, no me elegiste para novia y menos para esposa, pero decime por qué. Pero por lo menos dar un aviso. Hay empresas que sí lo hacen y están utilizando la tecnología para poder eficientizar esto, porque claro, si te participan 300, 500 personas, es humanamente muy difícil. Pero el grueso de las empresas no lo están haciendo. Y aquí la pregunta también surge para muchas personas que están postulándose para un puesto. Don Javier, ¿hay algún aspecto legal al que puedan recurrir porque no les hayan contestado o no los hayan vuelto a buscar de ninguna manera en las empresas a la hora de estas decisiones? ¿O se tienen que quedar nada más de ahí? Lo interesante de esto es esa famosa frase muy, muy coloquial de no nos llamen, nosotros lo llamamos. Lastimosamente, incluso a nivel legal, no existe un mecanismo que obligue ahorita legalmente a las empresas o a quien esté reclutando a dar ese feedback o a dar esa retroalimentación, a informar el por qué no a una persona que haya aplicado para un trabajo. Existe toda una regulación, evidentemente, el Código de Trabajo nuestro, que a pesar de ser muy, muy antiguo, tiene 80 años en materia legal es bastante antiguo, y que fue reformado en 2016,
pues evidentemente sí existen lo que son los temas antidiscriminación, eso está muy bien regulado. Y existe el procedimiento si yo me considero discriminado, incluso previo a la contratación. Es decir, no es necesario que haya una relación laboral existente para que yo me considere discriminado. Pero lo que es la parte específica de la obligatoriedad de un reclutador o de un patrono para retroalimentar a quien no seleccionó, no existe. En esa parte es básicamente una práctica corporativa, empresarial, que queda en un limbo legal en ese sentido. Ahora, ¿qué sucede? Hay personas que pueden considerar, pero esta parte es lo que la ley establece. El artículo 409 establece que si yo me considero que no logré un puesto porque efectivamente estoy muy convencido de que fue discriminatorio, entonces puedo alegarlo, pero tengo que fundamentarlo. La carga de la prueba sí se invierte. La carga de la prueba le corresponde al reclutador demostrar por qué no escogí a la persona, pero yo tengo el derecho de recurrir a un juez o a una instancia del Ministerio de Trabajo para poder indicar entonces en ese momento y decir, me considero que fue discriminatorio el que no me contrató. ¿Cómo qué tipo de prácticas o preguntas podrían darme una señal a mí de que hubo un tema de discriminación? Justamente las que el artículo 404 de forma muy clara establece. Tanto hay una lista taxativa, pero al final queda abierta, donde establece, por ejemplo, temas de edad, temas de preferencia sexual, o bien preferencia política, preferencia religiosa o credo religioso. Eso es totalmente prohibido hacerlo. No se puede preguntar sobre el entorno familiar, es decir, cuáles son mis planes familiares o cuál es mi sistema familiar actual. Eso no se debe preguntar, está totalmente prohibido. El origen social incluso de la persona, o sea, de dónde sos, de qué lado sos, el origen, bueno, étnico, pues es un tema también totalmente prohibido, y por etnia no se puede discriminar a ninguna persona, ningún ser humano en lo más mínimo. Pero, por ejemplo, el origen nacional también es totalmente prohibido el preguntarlo. El hecho de que yo le siento un acento distinto a una persona, aunque me presente un documento costarricense porque ya se naturalizó, no me faculta a mí como reclutadora a decirle, ¿y de dónde sos? No se puede. Voy a quedarme un toquecito aquí en este tema porque me parece muy oportuno. A uno le dicen, cuiden las redes sociales porque es un factor determinante para que usted lo contraten. Pero por lo que usted me está diciendo, si yo me entero, estoy en un proceso de contratación y me entero que entraron a revisar mi perfil y empezaron a ver qué fotografías hay, empezaron a buscar, podría ser una señal para que yo diga, un momentito, porque esto puede ser un factor determinante en mi contratación o no, y podría estar también pensando si la no contratación fue parte de lo que vieron ahí. Es un tema delicado, exactamente, es un tema delicado, y podría, si yo tengo la capacidad de fundamentarlo de manera adecuada, de manera correcta, ante una autoridad administrativa como lo es el Ministerio de Trabajo, o ante una autoridad judicial como es un juez de trabajo, evidentemente puedo incoar esas instancias para poder solicitar que se me valore e incluso que se me contrate, porque así como está la reinstalación en el puesto en caso de discriminación, despido por discriminación, también existe la posibilidad de que se haga. No ha sido una dinámica común que juzgados de trabajo hayan obligado a contratar personas, pues, sin embargo sí ha habido procesos. Ahora, aquí Paula, con lo que nos explica don Javier, también nos puede abrir un contexto del por qué las empresas evitan dar un feedback, una retroalimentación a las personas que no contratan, porque también se pueden meter en algún tipo de inconveniente legal, ya que si te decís, bueno, no te contraté porque tenías esto, esto y esto, la persona puede tomar medidas tal y como lo explica don Javier. ¿Es así? Es así, hay que tener mucha delicadeza, tanto por la susceptibilidad humana de que me siento mal porque me estás rechazando por esto, aunque sea un argumento válido, incluso si es válido puede hacer sentir mal a la persona, y segundo, por la contingencia legal. Tenemos que cuidarnos muchísimo de que esto después no se utilice en nuestra contra. A veces uno, como dicen, por hacer una gracia, termina siendo un sapito. Y si yo llego donde alguien y te digo, tal vez para que te formes, para que en la próxima seas más exitoso, mira tu lenguaje corporal, la forma en que te comunicas, te gesticula mejor, habla con más seguridad, vení vestido con una presencia que demuestre tu marca, pero al rato lo toma muy mal y puede decir que lo discrimine por su apariencia física.
Entonces, por eso es que tendemos a generar mensajes un poco más generales. Mira, no fuiste elegido en esta etapa, tus competencias estuvieron muy bien, te esperamos en un siguiente proceso. Es que ahí dentro de la empatía entran muchos puntos. Ahora ponían el ejemplo de una relación, ¿verdad? De que salís a comer con alguien, pero cuando salís de repente sí, la persona ¿verdad? No está interesada, pero uno creo que nadie está esperando que diga, mira, yo no quiero estar con vos porque me parece que tenés el pelo muy raro, hablas demasiado, comes con la mano derecha, a mí me gusta que comas con la izquierda. O sea, creo que son pocas las personas que tienen esa seguridad para que cuando les den una retroalimentación lo tomen para bien, ¿no? Y es muy difícil. Y ahí puede más bien entrar hasta un tipo de recelo en contra de la compañía y comentarios y posteos, y eso puede ser un inconveniente para las compañías también. Claro que sí, y ahí hay otro factor que no precisamente son estos de no hicimos clic. Gracias a Dios en Costa Rica hay mucha gente ya profesional, no es como en los tiempos de los abuelos nuestros y bisabuelos, que el que tenía una carrera era un milagro. Ahora hay mucho profesional, hay mucha gente bien preparada, entonces las empresas se dan el lujo de decir, bueno, es que yo quiero este muñequito perfecto, yo quiero que tenga esta carrera, que tenga esto, que tenga lo otro, que tenga tantos años de experiencia, que tenga tantos idiomas, que sepa específicamente este sector. Entonces hay mucha competencia profesional y tal vez la persona que fue rechazada tiene un currículum tremendamente bueno, pero tiene experiencia en este sector, tiene un par de años más, tiene un poquito más de inglés. Entonces a veces son mínimas las diferencias. En algunos casos el que recluta dice, las 2 o 3 personas que tenía son extraordinarias, no sabía quién elegir, pero me fui por un tema de ese clic o porque tiene un poquito más de carisma, creo que va a conectar más con el equipo. Entonces hay un montón de variables detrás de un no. ¿Cuán importante es hacer contactos dentro del área de reclutamiento? Yo tenía un profesor de comunicación que decía, cuando se hacen todas estas ferias de empleo, la gente va y deja el currículum y entrega su llave malla o entrega su documento impreso, pero en realidad no hace un vínculo con la persona, no le pregunta, no hace conversación, no aprovecha la oportunidad para saber cómo es la empresa, qué disposiciones hay, sobre todo para tener un contacto dentro de la empresa que en algún momento te retroalimente. ¿Cuán válido es poder yo tener a alguien, una persona de contacto, ojalá dentro del área de contrataciones, para poder preguntarle y darle seguimiento? Ahora lo veamos en la nota de Melissa, justamente. ¿Es algo que se ve bien o más bien me pueden decir, ay no, qué intensidad? Espere que le vamos a avisar, no nos llame, nosotros le avisaremos. ¿Es algo bien visto o mejor no? Si se hace con cuidado es bien visto. Por ejemplo, yo he ido a varias ferias de empleo y claro, es ese montón de gente y llegan y te dejan el currículum, llenan el formulario y listo. Pero las pocas personas que han llegado y me dicen, mucho gusto, yo soy fulanito de tal, le quiero compartir, me permite unos 5 minutos, le quiero compartir un poco de mi experiencia. Y yo noto esa fluidez, esa seguridad, esa valentía de haber dicho, y de hecho tenemos unas notas y ponemos estrellita. Para después ir a buscar en la base y decir, esta fue una estrellita. O sea, y ya uno lo empieza, el reclutador siempre está viendo a esta persona y uno dice, para este puesto. Entonces uno empieza a ver eso y dice, uy, para este puesto que yo tengo, para tal posición, estrellita para tal lado. Aumenta las probabilidades si se hace bien, pero si cumple todos los demás requisitos y además tenés esa cordialidad, esa empatía, ese carisma, por supuesto. Claro, pero si lo hago como, me puede dar su número de teléfono para yo estarlo llamando y me escribes todos los días y ya tenés algo para mí y todo lo demás, ahí sí más bien puede hacer un ghosting. Perdón, ahí incluso se puede caer en un aspecto de acoso, pero no de acoso de parte de un patrón o de un reclutador hacia un futuro trabajador, sino al revés. Entonces también hay que tener bastante cuidado en ese sentido. Y aparte de que las personas, es totalmente loable que un aspirante a un puesto de trabajo trate de indagar un poco sobre quién está buscando el talento suyo, porque muy posiblemente en una feria de empleo se va a encontrar con el reclutador, que es un tercerizado,
en relación a quien realmente va a contratarlo. Entonces, muchas veces la expectativa que se pueda generar por la empatía con esa empresa reclutadora no necesariamente va a ser la misma que vaya a haber a la hora de que se presente un informe de cuáles son los candidatos que se seleccionaron para una primera etapa o una segunda. Entonces ahí es donde es importante tal vez indagar. Y es cierto, como lo decía la doctora, en 5 minutos se puede perfectamente establecer un vínculo y por lo menos un conocimiento general y listo, perfecto. Y evito temas de acoso, evito temas de esa famosa intensidad y una serie de aspectos, ¿verdad? Pida el correo electrónico, no el teléfono. Exactamente. Sí. Veamos cómo les ha ido precisamente a los costarricenses cuando van a una entrevista de trabajo. ¿Y qué pasa después? La sabiduría popular, dice nuestra querida Ginés. Así que la vamos a repasar con los ticos y sus realidades en distintas entrevistas de trabajo. Me parece feo porque uno se queda esperando una respuesta. Bien podrían decir como sí o no, que usted fue aceptado y no sé, no me parece bien. Yo creo que es una falta de respeto porque la persona está gastando de su tiempo para poder ir a esa entrevista de trabajo, como para que no le contesten si fue aprobado o no. Sí, creo que como a todas las personas, ¿verdad? Creo que es algo sumamente normal. También las empresas deberían de ser un poquito más empáticas, porque a veces le dicen a las personas, le dan falsas esperanzas y a la hora de la hora lo dejan a la persona, como se dice popularmente, guindando, ¿verdad? La verdad es que es bastante feo porque tal vez uno aplicó a 10 lugares, le hicieron la entrevista en 10 lugares y solo le dan una respuesta automática a un bot de un lugar. Entonces siento que eso es una falsa esperanza que le dan a los futuros empleados o a las personas que están en ese desespero de conseguir empleo. Entonces siento que es algo que todas las empresas deberían aplicar si tienen un equipo de reclutamiento que sea como conciso y digan sí o no. A ver, yo siento que es un poco injusto porque uno también dedica un poco de su tiempo a esa entrevista y sería bueno al menos recibir una respuesta. Sí considero que se podría hacer el intento de dar la respuesta, sin embargo no lo sé, creo que también es un poco al aire. Pues muy mal porque las personas que van a entrevistas necesitan al final una respuesta o algo, necesitan, y si no les dan ninguna respuesta, al menos como que no quedó en el puesto o algo así, puede enfocarse en buscar tal vez otras opciones y así, mientras que si no le dan respuesta puede ser que siga vigente a eso y tal vez no se olvida de eso, no pone su mente en otras cosas. ¿Qué te pareció esa frase? No se olvida de eso. No. De que te pasa y te lo dicen o no te lo dicen, pero te quedas con la espinita para mucho tiempo de que no me olvido de lo que pasó con esa entrevista laboral. No, y yo creo que uno espera el momento de toparse otra vez a una persona de ahí para hacerle la pregunta, ¿y qué pasó? Aunque haya pasado algunos años. Incluso también me llamó mucho la atención un caballero que decía, es muy triste porque uno ha invertido el tiempo, sacó parte de una preparación de la empresa y todo para poderse mostrar con las mejores armas y al final no te dijeron nada. Claro. Pero me decía Paula ahora que pasa también al revés. O sea, no solamente quien se desaparece son los patronos para quienes se postularon, sino los postulantes con los mismos patronos que de un pronto a otro iban avanzando muy bien y ya dejaron perdido. Eso también es común. También se está dando mucho. Entre los chistes de reclutadores decimos que a los reclutadores nos acosan y también nos gostean. Sí pasa. Y sobre todo sucede en posiciones como de primera entrada, gente más joven, todo va bien, convocamos y de un momento a otro, grillos. Llamamos, escribimos, incluso los esperamos a una entrevista y nada. Y entonces queda ese sinsabor de, hey, pero necesitabas un trabajo. ¿Y qué es lo doloroso con esto? Porque puede ser que en el camino usted pensó y dijo, ya lo validé y no es lo que yo quiero. El horario no me sirve, el salario no me sirve, lo que sea. Pero decímelo, no pasa nada. O incluso, ya gané otra posición, trabajo. Me están pagando más, perfecto. No pasa nada. Pero si nos gostean, uno hace la lista negra y uno dice, esta persona nunca más. ¿Por qué? Le pone la estrellita negra más bien. La estrellita negra. Exacto.
Pero sí sucede. Aquí, don Javier, yo creo que muchas veces hablamos de cómo se cuida al empleado, cómo se cuida en este caso también a la persona que está siendo postulada, pero cómo se cuida el patrono, ¿verdad? A partir de este tipo de casos donde más bien pueden existir otro tipo de reacciones, no solo gente que desaparece, sino que después terminas un poquito golpeado y puedes ir a postear algo a redes sociales, que ahora es lo más normal, ¿verdad? Y decís, esta empresa es esto y esto. ¿Cómo se cuida el patrono en este tipo de casos también? Eso es un aspecto muy delicado y efectivamente ahí nace una responsabilidad civil extracontractual en cuanto a las manifestaciones que yo haga. Bueno, y depende del tipo de manifestaciones que haga, también pueden rayar en otra instancia, que es la instancia penal. Sí me estoy refiriendo precisamente a personas específicas en una empresa o alguna cuestión así. Entonces sí hay una responsabilidad de parte mía si yo posteo comentarios o apreciaciones o juicios de valor propios en relación a un proceso en el cual yo estuve involucrado, o incluso hay personas que se atreven a hacer comentarios sobre situaciones que le pasaron a otros. No hablemos de un creador de contenido que puede perfectamente adjudicarse historias y contarlas como propias porque es un creador de contenido. Ya hay algo más oficial en ese sentido, sino alguien que simplemente se le ocurrió, yo voy a poner esto sobre tal cosa, porque escuché a mi amigo que dijo que le pareció tal asunto. Eso es muy delicado y sí puede acarrear perfectamente responsabilidades de orden civil y responsabilidades de orden penal según la magnitud de los comentarios que se hagan. Es decir, puede ser que muy posiblemente una persona diga, pero responsabilidad penal, igual no voy a ir preso por eso, porque son cuestiones que están tipificadas con condenas muy bajas. Sí, pero existe ya a partir de ahí un antecedente y eso le genera un antecedente a la persona. Por ejemplo, estaba viendo el tema que no lo habíamos conversado, pero ya viniendo a colación, el tema de la hoja de delincuencia. La hoja de delincuencia no está prohibido pedirla, pero ya se recomienda a nivel jurisprudencial no solicitarla, excepto cuando se trata de trabajos que tengan relación con el manejo de valores o con el manejo de poblaciones vulnerables. Por un tema, básicamente, si bien es cierto, el archivo judicial es público, pero únicamente para la persona que lo solicita. O sea, yo puedo solicitar mi hoja de delincuencia. Una autoridad administrativa, Tribunal Supremo de Elecciones o cualquiera de este ministerio puede solicitar mi hoja de delincuencia y se la van a brindar. Pero para efectos laborales se considera también, ya lo ha considerado así tribunales de trabajo, un aspecto prediscriminatorio el hecho de pedir yo la hoja de delincuencia de una persona solo para ver si no tiene antecedentes. Ahora, si el trabajo que ofrezco, como si está establecido, requiere el manejo de valores no estamos hablando solo de dinero, sino activos importantes dentro de una empresa, temas de bodega y una serie de cuestiones, o bien en mi relación con poblaciones vulnerables, entonces sí puedo solicitarlo porque necesito ver si no ha habido algún tipo de situación problemática con esa persona. Pero para otro tipo de trabajos, no está recomendado ya incluso solicitar la hoja de delincuencia. De hecho, yo que tengo mi oficina a la vuelta del archivo judicial, me doy cuenta de que las filas de antes que daban la vuelta a la manzana ya no se dan. Se han ido bajando. Sí. Bueno, vamos a aprovechar para separarnos brevemente y ya venimos con las conclusiones de esto.